Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el estado de la cuestión. ¿Qué es el estado de la cuestión? Es lo que yo sé sobre un determinado tema, ¿sí? Que se ha avanzado en un campo de conocimiento sobre un determinado tópico, el grado de avance que un campo de conocimiento tiene sobre el tema sobre el que yo quiero trabajar, ¿sí? Así que cuando yo haga un estado de la cuestión, lo que voy a analizar es qué se sabe sobre un tema y también, que es muy importante, qué no se sabe aún sobre ese tema, qué diferentes líneas de avance existen sobre la temática y también, muy relevante, qué discrepancias existen sobre el punto, es decir, distintos investigadores avanzan en un determinado tema y sobre algunos puntos van a tener acuerdos, en cambio sobre otros van a diferir, van a tener distintas visiones, ¿sí? También es muy importante saber quiénes son los referentes en ese campo de conocimiento, es decir, cuáles son los autores o grupos de investigación que son considerados más importantes y cuya palabra es la autorizada para hablar sobre ese tema. Otro punto que es muy interesante e importante saber es mediante qué disciplinas se ha trabajado o analizado ese tema que nosotros queremos estudiar. Para realizar entonces este estado de la cuestión, yo voy a utilizar libros, revistas, papers y opiniones, tanto en formato de papel como digital. Obviamente, lo primero que voy a hacer es colocar en un rastreador, en un buscador, información sobre ese tema. Pero un tipo de información voy a encontrar, por ejemplo, si yo utilizo Google común, que voy a obtener información general, y otra diferente voy a obtener si yo utilizo Google académico. Es decir, si yo utilizo Google académico, voy a encontrar información técnica, confiable, precisa y específica sobre ese tema que yo quiero investigar, ¿sí? Voy a acceder de esta manera a los repositorios, a las universidades, a los papers, y estos papers científicos tienen distintas vías de validación por otros miembros de la comunidad científica que van a hacer que eso que diga en ese paper no sea igual que la opinión de cualquier persona sobre ese punto. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hagan primero un paneo, un vistazo en el Google general para obtener información general sobre ese tema y luego pasen al Google académico, que va a ser más confiable, pero también van a acceder a papers que por ahí son de más difícil lectura. Vamos a ver entonces un ejemplo. Por ejemplo, si yo en Google pongo embarazo adolescente, voy a encontrar una serie de páginas, me va a llevar a lugares, por ejemplo, de sitios de medicina, de los laboratorios, por supuesto, arriba de todo va a aparecer Wikipedia, que no tiene autor aquello que se dice. En cambio, si yo pongo Google académico, voy a encontrar que lo que primero me aparece son los papers científicos con más visitas sobre ese tema, que van a ser de médicos, de sociólogos, de antropólogos, ¿sí? Y de esa manera yo voy a poder avanzar en un análisis mucho más específico, técnico, y lo primero que voy a poder descartar es la información pseudocientífica, es decir, aquella información que parece tener algún tipo de validación de conocimiento, pero que sin embargo nosotros no podemos calificar como ciencia y entonces no vamos a tomar como confiable. Es importante ver que, aunque lo que yo esté leyendo provenga de una universidad o de un sitio serio, igualmente es muy probable que tenga una perspectiva ideológica. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que analizar? ¿Quién financia esa investigación que estoy mirando? ¿Cuál es la orientación ideológica de aquella universidad que estoy consultando? ¿Sí?
y por eso va a ser muy importante que yo tenga pluralidad de voces en aquella investigación que realizo. Si yo me quedo con uno o dos trabajos que además provengan de la misma línea de investigación, no voy a tener una perspectiva de miras amplia para analizar el tema. Por ejemplo, si yo estoy analizando embarazo adolescente, no va a ser la misma perspectiva la que tenga un grupo de investigación de una universidad católica que un grupo de investigación encabezado por feministas. Eso no significa que lo que unos y otros están diciendo sea mentira o pseudociencia, pero también tengo que ver que es evidente que los preconceptos ideológicos y la línea de investigación va a incidir en ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer? Leer a ambos, cotejarlos, ver las semejanzas y las diferencias entre aquello que están diciendo unos y otros. Una vez que yo leí una serie de papers y obtuve un panorama general sobre aquello que quiero investigar, lo más complejo es cómo puedo organizar la información que yo obtuve para hacer un informe serio y organizado, donde no repita y donde dé cuenta de ese estado del campo, ¿sí? Uno de los criterios que yo puedo utilizar es un criterio sincrónico, es decir, cómo fue cambiando en el tiempo la investigación sobre ese tema. Este es un criterio útil porque puedo mostrar cómo la ciencia no es uniforme en el tiempo, cómo el conocimiento sobre un determinado tema va cambiando a medida que pasan los años, ¿sí? Pero un riesgo que a veces tiene elegir ese enfoque sincrónico es considerar que la ciencia se encuentra en permanente estado de avance, siempre mejorando, y eso no es siempre así. A veces hay avances, a veces hay retrocesos, a veces se abren varios caminos paralelos, por esto que decíamos que hay distintas líneas de investigación sobre un determinado tema, que a veces tienen que ver con lo geográfico, a veces tienen que ver con lo ideológico, en ocasiones también con lo político, y es muy importante tener en cuenta esa multiplicidad de miradas. Entonces, una de las perspectivas que a nosotros nos permite mostrar estas características del campo de una ciencia tiene que ver con lo que Kuhn analizaba como paradigmas de la ciencia. Él consideraba que había un periodo de ciencia normal, mediante el cual se analizaba un determinado tema con una mirada, y que ese paradigma comenzaba a ser cuestionado por otro grupo de profesionales que lo encontraban obsoleto, que encontraban que tenía puntos flacos. Entonces existe un momento en que coexisten ambos paradigmas o miradas hasta que un paradigma es reemplazado por otro como tipo de mirada dominante. Esa es una manera útil, por ejemplo, de encarar un estado de la cuestión, pensando el paradigma dominante en un momento y cómo se ve reemplazado luego por otro. Otra manera de abordar el tema es trabajar, en lugar, aparte de la sincrónica, es trabajar de lo general a lo particular. Es decir, si yo voy a analizar el embarazo adolescente en Mar del Plata, me serviría mucho hacer un análisis de qué consideraciones se han hecho en general alrededor del mundo sobre el embarazo adolescente, utilizando perspectivas, teorías, estadísticas, para luego referirme a cómo ha sido analizado el embarazo adolescente en la Argentina y luego particularizar cómo fue analizado en Mar del Plata, qué datos específicos tengo yo del lugar y del tema preciso que quiero analizar. Así que esas son, de acuerdo a las características del campo que ustedes están analizando, dos maneras lógicas, ordenadas y coherentes de encarar un estado de la cuestión. O desde una perspectiva sincrónica, como fue cambiando la mirada en el tiempo, o de lo general a lo particular, ¿sí? De lo macro a lo micro. Eso les va a permitir a ustedes organizar mejor la información y que no sea una sucesión de relatos de esos artículos o información que ustedes han obtenido sobre el tema.
Entonces, es muy importante que nosotros pensemos, cuando vamos a organizar estos papers y este material que nosotros obtuvimos sobre el tema, en ¿para qué? ¿Para qué lo estamos organizando de esa determinada manera? ¿Qué queremos probar con esto? Para eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el objetivo y la hipótesis de la investigación que nosotros estamos desarrollando. Y otra cosa muy importante es evitar el copy-paste, ¿sí? Agarrar distintas partes de los artículos que estuvimos leyendo y copiarlos y pegarlos en nuestro trabajo, ¿sí? Hay una línea muy delgada entre el plagio y la alusión y el trabajo con las fuentes de otros, ¿sí? Así que estos tópicos que son tan importantes, el objetivo, las hipótesis, la forma correcta de citar y la bibliografía, la vamos a ver en sucesivos videos.